Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísimo. Che, se te escucha y se te ve perfecto. Sí, de acuerdo, perfecto. Un saludo desde Sí, sí. España. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que incluso me parece, me da la sensación que hay menos delay que en otras charlas que he tenido con gente de acá de Argentina mismo. Así que me parece que tenemos una buena conexión. Perfecto, perfecto. Que tenemos gente de Chile también, Jorge Araya, tenemos, bueno, hay gente de Chile, hay gente de Marruecos, hay gente de España, hay gente de Colombia, vi que estaba sumando de a poquito. Ahí, esto, bueno, mientras la gente se va sumando. Les decía que es un horario medio extraño para acá son las 4 de la tarde. Hay gente que está terminando de almorzar, porque como estamos en esta cuarentena obligatoria, hay gente que está terminando de comer, digamos. Para ustedes el almuerzo es más temprano, es tipo 11 de la mañana, ¿no? El almuerzo. Sí, aquí en España normalmente, realmente la gente suele comer a las 2 de la tarde y Claro, suele ser una comida más bien copiosa. Y luego a la claro. noche, a eso de alrededor de las 9, 9:30, la gente cena un poquito más suave. ¿Mm? Ajá. Bien, Sí, bien, sí. bien. Bueno, Pedro, che, nada, desde ya un placer por haberte sumado a estas catas. He hecho algunas charlas con gente de Colombia, con gente de México, hablando de algunos otros productos, pero me gusta mucho porque aprovecho yo para sacarme millones de dudas con respecto a lo que vamos a hablar. Y me gusta por ahí mostrar el trabajo de gente como vos. Yo te empecé a seguir a partir de Instagram porque me gusta mucho la forma que tenés de transmitir y de mostrar tu laburo, sobre todo la parte tu laburo del trabajo, perdón, por ahí sí, si no entendés alguna palabra, avísame, alguna palabra de dialecto nuestro. Eh, cómo mostrás tu trabajo, el amor que le pones, la pasión, desde el trabajo, no sé, de la secuencia de fotos de la limpieza de la barrica, de los trabajos en el viñedo. Me encanta cómo estás, o por lo menos da la sensación de que estás en todos esos detallitos, desde la planta hasta la bodega, y eso la verdad que me gusta mucho seguir gente así que transmite esa pasión. Me alegro, me alegro. Un placer. Ujú. Así que, bueno, bueno. Pedro, contame un poquito, ¿te parece? Vamos a arrancar un poquito de lo general a lo particular. O sea, ¿De acá acuerdo? en Argentina tenemos nuestro conocimiento, por supuesto, de España como un tremendo productor de vino. Prácticamente debe ser, no tengo idea qué relación tendrá con el PBI, pero debe ser algo realmente muy importante, digamos, en lo que es para la economía, sobre todo de determinadas regiones como las que están ustedes. La Rioja, por supuesto, como una región de las más importantes, creo que junto con Burdeos, Borgoña, California, Mendoza, digamos, California y Mendoza dentro del Nuevo Mundo, pero del Viejo Mundo, desde la tercera o cuarta región más importante de Europa y del mundo, sin dudas, digamos, La Rioja. O Rioja, ¿cómo lo dicen ustedes? ¿La Rioja o Rioja? La Rioja. La Rioja, ustedes le dicen La Rioja, porque acá nosotros tenemos nuestra La Rioja también, por supuesto fundada por españoles, de ahí viene el nombre, y que también es una región vitivinícola, digamos, también una región vitivinícola que con mucha historia acá en Argentina. Por supuesto nunca se va a poder generar una denominación de origen porque ya el nombre está utilizado. Pero realmente no es mucho lo que se conoce del detalle fino de La Rioja y qué hace que haya sido históricamente tan importante, digamos. Digamos, si te parece por ahí empezar un poquito del terroir y las características, digamos, que hicieron en la antigüedad y en el presente que La Rioja tenga ese prestigio, ¿no? Y esos vinos tan reconocidos a nivel mundial. Sí, un poquito a colación de lo que comentabas, España es el viñedo más grande del mundo, o sea, el país Sí, con exactamente. más viñedo. Estaríamos hablando de un 15% del viñedo del mundo, o sea, muchísimo. 15% del Pero, vino del mundo de los 180 países que hay, sí, 190 y pico, que el 15% es de España, mira. exactamente. Y digamos que un 80% del vino que se produce en España realmente se vende a granel. Esa sería un poquito Ah, la mira, estadística. no sabía ese Y, dato. y un 80% de ese 80% lo comprarían tres países. Eso hace 10 años cuando leí un poquito la estadística, que sería Francia, Italia y Rusia. Parece que compran bastante a Mira, graneles. Y en tema de embotellado, el 40% de las ventas sería La Rioja. Es decir, el, cua-
Embotellado con denominación de origen, perdón. Denominación de Bien, origen, ya sabes que, bueno, aquí en España tenemos una reglamentación, digamos que los sí, vinos sí, más prestigiosos serían los vinos de pago. De pago bien, significa pues de finca, ¿no? O en francés le llaman clos. Y luego exactamente, estaría la denominación de origen calificada, que entraría La Rioja y Priorato en Cataluña. Y luego tendríamos exactamente. una denominación calificada, luego tendríamos denominaciones de origen, vinos de calidad, vino de la tierra, vino de calidad. Y entonces, cada año se están sumando más regiones a la denominación. Antes, digamos Sí, sí, sí. que solo se conocía La Rioja, Ribera del Duero, pero vamos, es decir, en cuestión de años están surgiendo muchísimas denominaciones nuevas por todo lo que es el ámbito de la península y de las islas de España, ¿no? Y La Ah, Rioja, digamos que históricamente, como bien comentabas, digamos que es la más conocida. En mi opinión, aquí en España siempre se ha consumido vino, incluso sí, sí, claro. antes de que los romanos llegasen, pero digamos que con los romanos llega un poquito esa cultura bien fuerte. Entonces, en mi opinión, en cualquier parte de España se produce vino, o sea, se ha producido, ¿no? Desde un punto de vista de autoconsumo. Y en mi opinión, lo que sucede, también esos vinos, digamos que en su juventud son bastante agradables, pero sí que es cierto que la mayoría a partir de 4 años, 5, más o menos se pierden, ya pierden esa calidad. Entonces, un poquito, Ajá, digamos, en mi opinión, la magia de La Rioja es que estamos a 100 kilómetros del mar, al sur de Bilbao, del País Vasco, del sí. Océano Atlántico, y estamos dentro de un valle. En ese valle estamos protegidos de los vientos fríos que vienen del Atlántico, ¿no? Es decir, cualquier día, básicamente trabajando en las viñas de La Rioja, tendríamos casi un día soleado y veríamos las nubes que se quedan pegadas en esa Ajá, cordillera cantábrica que no deja pasar esas nubes grises llenas de agua que descargan todo ese agua a lo que digamos es en el País Vasco, o lo que ellos llaman Euskadi. Por eso si pasásemos esas montañas el paisaje es siempre verde. Nos recordaría mucho pues aquí en Europa pues eso, a Francia, Inglaterra, etcétera. Y cuando ya vas claro. bajando al sur ya vemos un clima más de secano. Ajá. Para la gente le podría recordar más una California, unos Ángeles, un poco así, un poco más de secano. Y luego también, al estar dentro del valle, también estamos protegidos de los vientos calurosos que vienen del sur. Entonces, Ajá. yo creo que Rioja se encuentra en un microclima De la zona de la bastante... Mancha, digamos. La Mancha está al sur de Madrid. Madrid estaría en el Ah, centro de la península. Si esto fuese España, más o menos, esto sería el Océano Atlántico. Bilbao ¿qué tienen? estaría aquí. ¿Tarragona? ¿Ustedes qué tienen al sur ustedes? Tarragona, no, al sur estaría La Rioja, bajaríamos más al Sí, sur, al centro de la península, Madrid, y La Mancha sí, estaría más o menos por aquí. Esto sería claro, el Mediterráneo, ¿eh? Y Tarragona estaría en Cataluña, por esta zona de acá. Y claro. si nos fuésemos hacia el Océano Atlántico, aquí tendríamos Galicia, Bien, sí, sí. vinos blancos, Portugal, bajaríamos Andalucía, etcétera, etcétera. Lo que sería la península. Entonces, volviendo un poquito, este clima tan moderado, en mi opinión, hace que la maduración de la uva aquí en La Rioja sea de las más largas del mundo y de Europa. Es Ajá. decir, aquí en La Rioja, normalmente la uva empieza a madurar en julio y la solemos recordar, la solemos tradicionalmente a mediados de octubre. Es decir, un ciclo de maduración bastante prolongado. En el resto de Europa estamos hablando, en Francia, etcétera, con lo cual el ciclo de maduración es mucho más corto. En mi opinión, esta maduración tan larga lo que hace es que los taninos que se encuentran en la piel de la uva, por decirlo de una forma más coloquial, en mi opinión, como que se medio derriten. Ajá. Entonces, yo pienso que los vinos de esta zona de La Rioja deberían de ser suaves por naturaleza y también al encontrarnos en el norte de la península, en el norte del país, hace más frío, hace más fresquito, entonces el vino va a tener una acidez más marcada, va a tener un carácter más fino y más fresco. Entonces yo pienso que O es un sea, poquito... tenemos, ¿eh?
Perdona. tenemos buena carga alcohólica, buenos taninos y buena acidez, digamos. Tenemos tres factores que se conjugan para favorecer un buen potencial de guarda en el vino. Exactamente. Yo pienso que la clave de la Rioja sería el equilibrio entre todo lo que comentas Claro, y esa guarda, ¿no? La acidez, el alcohol son pasaportes para que el vino pueda envejecer muy bien en el tiempo. Y luego esa maduración tan prolongada, todo lo que hagamos despacio también pues ayuda a que envejezca. Y yo pienso que esa es una de las razones por la que los vinos de Rioja se hicieron famosos en tiempo de antaño. Porque, en mi opinión, en una época en la que no teníamos coches, estos eran los únicos vinos que se podían exportar. No sé si me explico. claro. Sí, No, sí, 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 sí. cogías el vino. ¿Qué hay de cierto que en la antigüedad, ya por el siglo XVI, XVII, XVIII, muchos vinos que se vendían con denominación, o a lo mejor como vinos franceses, provenían de La Rioja? Sí, sí, eso es evidente, ¿no? Sobre todo en Francia empezaron a comprar muchísimo vino de Rioja y las bodegas de Rioja realmente se hicieron famosas por los franceses, cuando ellos tuvieron la Claro. plaga de la filoxera. Sí, Entonces, los viticultores o productores de allí, de Francia, de Burdeos, de Borgoña, pues de la noche a la mañana perdieron todo lo que tenían. sí. Entonces, tuvieron que emigrar, tuvieron que escapar de allí y viajaron por Europa buscando lo que ellos llaman el mejor terroir, ¿no? Esa mezcla del clima con el suelo. Y ellos pensaban que se encontraba un poquito pues aquí en la Rioja, ¿no? Ese equilibrio. Ajá. Y ahí ese fue un poco el puntapié inicial para ganar el prestigio que hoy tiene La Rioja a nivel mundial. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Mira, ¿sabes que a mí me llamó mucho la atención? Yo estuve en el año 2006 viviendo allá en España, estuve en la costa del Mediterráneo, en la costa cálida, ahí en la costa de Murcia. Y yo ya había estudiado sommelier, estaba recién empezando, digamos, mis conocimientos eran muy escasos, pero quedé absolutamente admirado porque de repente acá en el Nuevo Mundo hablamos de muchos conceptos como por ejemplo vinos de altura, ¿sí? Que por ahí en Europa no se utilizan tanto porque tampoco hay tanta altura y por ahí se valoran algunos otros aspectos del terroir que en Europa no se dan. Eh, y me llama mucho la atención de ver, o sea, ustedes tienen vinos, ni hablar de las islas, de Lanzarote y todas esas cosas exóticas que tienen de técnicas de vinificación, pero los vinos desde la costa de Andalucía hasta la costa de Galicia, pasando por alturas, o sea, tienen vinos absolutamente en todos los terroirs imaginables. España en todos los tipos de suelo, arena, calcáreo, absolutamente todos los suelos, regiones lluviosas como son algunas regiones de Galicia, regiones extremadamente secas como algunas otras regiones del sur. Eso es increíble que se haya podido adaptar a todas esas condiciones y hacer vino absolutamente en todos lados para hacer, como decís vos, el viñedo del mundo, ¿no? Sí, en mi opinión, yo pienso que el romanticismo del vino es que el vino debería de ser una expresión líquida de un lugar. Depende del clima, del suelo y de la persona que lo elabore, te va a aportar algo. Yo pienso que eso es lo bonito de una copa de vino, que cuando lo pruebas, cuando lo hueles, te traslada a ese lugar. Por Claro, ejemplo, en esta época ya veraniega, pues me gustan muchísimo los vinos de Galicia. Son, la pluviometría, estamos hablando de 1.500 milímetros de agua, es decir, y tiene una acidez bastante marcada, son bastante refrescantes. sí. Y sin embargo, en realidad, me encantan los vinos de la zona donde estuviste viviendo en España, lo que es el Levante, el Mediterráneo, ¿no? Sí. Murcia, Alicante, Valencia, Ese porque monastrell de esa son uva. más voluptuosos, más densos, más alcohólicos, y en invierno pues, invita a una cosa bastante agradable. Ahora en verano, Sí, sí, sí. pero a mí me gusta ácida, refrescante, ¿eh? Quizás Claro, de climas más fríos y lluviosos, pero en invierno sí. me gustan más de zonas más cálidas, ¿no? Como comentabas antes de La Mancha, y la pluviometría ya estamos hablando en vez de 1.500, 300 milímetros de agua por metro Claro. cuadrado. Aquí en La Rioja estamos hablando de unos 450. La Rioja, digamos, 400. Y sí. el cultivo que tienen ustedes es absolutamente secano, ¿no? ¿No tienen prohibido el riego artificial? No, normalmente, vale, en el tema muchas veces que lleva más, que lleva menos, luego tú eso lo tienes que gestionar en la viña. Entonces, por ejemplo, aquí en La Rioja, la densidad de plantación, número de plantas por hectárea, estamos hablando de unas 4.500 aproximadamente. Una hectárea es un Ajá, campo de fútbol, son 10.000 metros cuadrados.
claro. En Burdeos, por ejemplo, suelen ser unos 7.500 plantas por hectárea, casi el doble que aquí en La Rioja. La Claro, Borgoña claro. y la región de Champán, los vinos más caros del mundo, quizás serían unas 10.000 plantas por hectárea, mucho Claro, más. bueno, ahí hay más precipitaciones, más humedad también. Exactamente. Entonces, en Francia o en el norte de España, donde llueve más, las plantas están mucho más cercas unas de otras para que se roban el agua. O sea Claro. que muchas veces es la gestión de la viña, ¿no? Tú te tienes que adaptar Sí, un sí, sí. poquito a las adversidades climáticas que tú puedas tener. Ujú. Y en Ajá. Lanzarote que hablabas antes, pues eso ya es de risa, son 300 plantas por hectárea. Claro, Son sí. unos suelos Sí. muy bonitos, el agua se drena, entonces las meten como una especie de embudos en el suelo, en una especie No, el de. paisaje es alucinante, el paisaje es espectacular. Entonces, al final es calibrar, ¿no? Es calibrar el viñedo a las condiciones climáticas en Claro. las que te encuentres. Aquí en La Rioja antiguamente se cultivaba mucho en vaso. En vaso significa es el arbolito chiquitín Sí, con eso, un vos sabés que esa era una de las tronco. preguntas que te iba a hacer, a ver si todavía seguían con eso o por qué apuntaron tanto a ese sistema de conducción. Vale, lugares donde no llueve mucho, ese es el mejor método. Porque ¿Es el cuanto mejor o es porque el más económico y el más fácil de trabajar en su momento, digamos? es cuando tú no tienes agua, cuanto Sí, la planta esté más cerca del suelo, menos va a consumir. bien, Cuanto más alta sea la planta, necesita más agua. claro. Entonces, digamos que aquí en La Rioja, cuando cultivas en vaso, más o menos el tronco suele tener un medio metro o algo así. ¿Mm? Y luego salen Ujú. tres brazos y de ahí ya salen pues los pulgares con las ramas, los racimos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si bajásemos a La Mancha, donde llueve muchísimo menos, el tronco no existe. Salen los tres brazos ya directamente con los racimos, porque allí al no llover, en vez de ser 4.500 plantas por hectárea, tradicionalmente son 3.500 plantas por hectárea, es decir, más separado, para que no tengan tanta competencia. Sí, Y sí, luego sí. no existe el tronco porque el tronco consume muchísimo agua. Claro. Entonces, la energía, el agua, los nutrientes van directamente a la fruta. Y si viajásemos a Galicia, al País Vasco, los viñedos serían más altos que nosotros. Serían dos Claro, de metros. hecho, claro, son esas, ¿cómo se llama? El sistema, Pérgola, las sistemas de, pérgolas que le llaman ustedes, el sistema de sistemas pérgolas son, sí, son sistemas de conducción mucho más altos para que esa energía, en el mundo de la viticultura la llaman vigor, ese vigor se pierda en la planta, digamos, ¿no? Si lo pusiésemos en vaso o en plantitas más pequeñas, los granos de uva se convertirían en balones de fútbol, es decir, eso se claro. hincharía de agua. Al final es todo calibrar, es calibración. ¿Eh? Bueno, No es eso mejor es hacerlo. hermoso, claro. Eso es genial de lo que es, creo que una de las diferencias principales entre el viejo mundo vitivinícola y el nuevo mundo, que por ahí un error de concepto que se cometió acá en Argentina es hacer, que hoy por suerte está cambiando, eh, en todas las regiones vitivinícolas plantar prácticamente con el mismo sistema de conducción y los mismos varietales, digamos. Hoy no, hoy ya empezamos a entender que determinadas regiones se adaptan mejor a un sistema de conducción, a un sistema de riego, a un varietal específico, a una técnica de vinificación específica, pero lo estamos aprendiendo ahora. Ustedes lo hicieron hace cientos y cientos de años que vienen con esas prácticas. Sí, claro, eso es prueba y error. Entonces, bueno, pues Exactamente, ahí en las universidades, en los centros de estudio se hace eso corriendo, pues para claro, aprenderlo. Y aquí, como bien comentas, Marcos, pues bueno, pues son cientos de años, miles de años, donde los ujú, viticultores llevan cultivando las mismas viñas de generación en generación. Entonces ellos ya tienen un historial de lo que es de las cosas que han sucedido en el pasado, de lo que ha ocurrido, y si un año se parece a otro, pues ya aprenden de sus errores o de claro, lo que han aprendido. exactamente. Te hago una consulta, así ya nos metemos directamente en La Rioja. ¿Qué diferencia a las tres Riojas, digamos? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ustedes están en La Rioja Alta. Nosotros estamos en la Rioja Alta, que sería la más noroccidental. ¿Mm? Cuando digo noroccidental, estoy hablando de la zona como más fresquita, más fría. En cuanto más vas al norte y,
y al oeste más frío, porque te estás acercando más al Atlántico. ¿No? Claro. Serían vinos más atlánticos, más Ujú. frescos, más acidez y con más capacidad de envejecimiento. Y cuanto Bien, más nos iremos hacia la Rioja Baja, hacia el Mediterráneo, serían vinos más cálidos, quizás más jugosos, más frutales, pero quizás con menos capacidad de envejecimiento, claro. etcétera. Es decir, grandes vinos, pero por el tema climático y de suelo, pues son diferentes. Y luego tenemos al norte, porque digamos que al ser un valle, la zona vitivinícola pues es cruzada por un río, y al norte de ese río tendríamos la Rioja que se llama Alavesa. Sí, Políticamente estaría dentro de lo que es Álava, una de las regiones del País Vasco, y como se entiende que el clima es como el de La Rioja, pues se le permite utilizar el ahí va, nombre de Rioja, ¿no? claro. Y esa zona está muy cerca de la cordillera Cantábrica, de las montañas. Por ahí corre un aire bastante fresquito y los vinos de esa zona son bastante aromáticos en la nariz, bastante florales. Como vinos jóvenes son bastante interesantes. ¿No? Mira, Digamos que la Rioja Alta tendríamos más acidez, más bouquet, más capacidad de envejecimiento. Rioja Alavesa muy llamativos, muy florales. Y la Rioja Baja, pues con un poquito más de frutosidad, untuosidad. Hablando a grosso modo, siempre. ¿No? ajá. Y ustedes están ahí no recuerdo cómo se llama el nombre, porque tiene un nombre, Sí, el nombre del pueblo es un poquito, quizás un poco chistoso. Se llama sí, Cuzcurrita de Río Tirón. Cuscurrita, Sí, ahí está. Cuzcurrita. Y es un lugar muy bonito, es un pueblo medieval. Hay un castillo, el centro del pueblo está hecho con piedra de sillería, pues Mira, como los castillos, ¿no? Como las pirámides egipcias, y realmente es el suelo que hay aquí, que es esa especie de arcillo-calcario, esa piedra arcillo-calcaria. ¿Mm? che, Eh, sí, bueno, la verdad que estuve viendo unas imágenes, son hermosas. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo ahí en la página de los vinos tuyos, eh, que decía que las 5 generaciones atrás de ustedes, cuando se establecieron, habían plantado los primeros viñedos con el sistema este de conducción de copa o vaso, y que todavía siguen teniendo algunas plantas algunos viñedos de aquella época. sí, sí, ¿Que claro, son claro. prefiloxéricos? O sea, ¿o no afectó la filoxera en esa zona? Pues tanto que filoxeros quizás, ¿no? Pero sí que alguna viña quizás sí que tiene 80 y pico años, etcétera. Ujú. ¿Eh? Pero el filoxérico Sí, sí, sería más de 100 años, más o menos claro, más de sería. 100 años. Sí, sí, porque la No, no filoxera me llegó en llama. el siglo XIX. Claro, bien. Entonces, lo que sucede es que aquí, sobre todo las plantas de tempranillo, que es un poquito el 70% de lo que se cultiva en La Rioja, la variedad más Sí. cultivada, funciona muy bien el suelo arcillo-calcáreo, pero ahí tiene su problema con la filoxera. Ajá. Eh, sí, la filoxera es un pulgón que viaja por la tierra, Sí, entonces le gusta bastante el suelo arcillo-calcáreo, porque cuando se reseca, ese suelo por debajo está todo lleno de grietas, de cuevas, claro. y entonces el pulgón va viajando por ahí hasta que llega a la raíz de la planta. La picotea y se alimenta de la savia. Entonces te estropea un poquito la planta, al picotearla también pues se introducen bacterias, enfermedades, y sí que Hoy hay ustedes trabajan con pie franco o injertan. nosotros no tenemos pie franco, pero No, sí no que tienen pie franco, todo injertado. en España sí que hay mucho pie franco o hay algún pie franco en, más en el interior de la península, sobre todo donde hay suelos arenosos, Ajá, porque parece ser que en el suelo arenoso la tierra está mucho más compactada. Entonces, este insecto, este pulgón, no puede viajar por el suelo arenoso. claro. Que yo conozca, casi todas las plantas de pie franco o perfiloxéricas se encuentran en estos suelos arenosos. Sí, Aquí me en parece que en Europa, Cataluña hay algunos. No sé si la Ermita, uno de esos, tienen uno que es pie franco, me parece. sí, sí, aquí Si en no recuerdo. algún viñedo, pero lo que te comento, yo los que conozco es suelo arenoso. ¿No? Ajá. Sí, por eso, porque la plaga no puede viajar por allí. Y de hecho aquí el Ministerio de Agricultura no te permite plantar pie franco, Claro. por lo que es el control de plagas. ¿Mm? Para prevenir, exactamente, para Sí, prevenir. Bueno, ahora
ahora estamos en eso, digamos, con la cuarentena estamos aprendiendo de ese estilo Ah, de prevención, digamos. ahora está muy de moda, ¿no? Sí, sí. Hay Sí, gente tristemente. que hace pruebas, ¿no? Suele plantar pie franco aquí en La Rioja o aquí en Europa, aquí en España, y, sí, y la experiencia es que a los 2, 3 años el pulgón acaba encontrándote y Claro. te evitan los problemas. Ujú. Che, ¿qué hizo al Tempranillo tan particular, digamos, porque son pocos los países que de repente cuando uno habla de un varietal automáticamente lo asocia con un país. De repente nosotros tenemos el Malbec, por ahí a lo mejor, no sé, Chile tiene su Carmener, pero no sé si es el varietal más emblemático. Me parece que los Cabernet Sauvignon de Chile son realmente muy reconocidos a nivel mundial, son muy buenos, o los Sauvignon Blanc también, o el Chardonnay de Estados Unidos, mucho más reconocido que un Zinfandel de Estados Unidos. Pero me parece que en el caso de España el tema del tempranillo es uno de los pocos varietales que uno automáticamente lo asocia con el país porque en el mundo no hay otro tempranillo que sea reconocido que alcance la calidad, digamos. ¿Qué hace tan único España al tempranillo? ¿O el tempranillo de España o esa relación que hay entre los dos? Bien, yo pienso que realmente es la variedad que mejor funciona aquí, porque durante mucho tiempo es la que mejor se ha adaptado a este clima, a este suelo. Muchas veces decir que en mi opinión, que es autóctono de un lugar es complicado, Sí, sí, porque sí, sí, sí. las especies se van extinguiendo, salen otras nuevas. Entonces, para mí algo que es autóctono es algo que se adapta muy bien en ese momento histórico a ese lugar, ¿no? ¿Y qué es autóctono? Pues realmente hoy todas las variedades de uva, si las miras en Wikipedia, porque ahora que se pueden hacer los las pruebas genéticas, Sí, realmente sí. ves que están todas más o menos cruzadas, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, sí. Y hoy más o menos se sabe quién, el padre o la madre del cruzamiento entre estas dos variedades que da entonces ves que una ese. planta puede ser española, pero el padre es francés, la madre italiana, le miras al padre francés y nos volvemos a lo mismo. Entonces, están cruzadas y sí que por sus condiciones se adaptan mejor pues a este clima. La variedad tempranillo se llama tempranillo porque, como bien dice su nombre, es temprana. Madura Claro. mucho antes que las demás. Por eso funciona muy bien en lo que es aquí en el norte de España, donde el clima es un poco Ujú. más frío, Más su fresco, claro. maduración se prolonga y es perfecta. Pero si llevamos esta variedad a climas más cálidos, más mediterráneos, madura demasiado rápido y ya no es lo mismo. En mi Claro, opinión, las variedades de uvas son buenísimas. Lo que pasa es que tienes que encontrar el lugar donde mejor se adapten, donde mejor funcionen. claramente. De eso Eso. se trata. Sí, me parece que hablar si es de un origen francés, italiano, portugués o español es medio egoísta hoy en día cuando en realidad todo esto viene desde los romanos o fenicios o griegos que fueron los que los desparramaron básicamente. Hoy Sí. son países políticamente con una división política, pero en otros momentos no. Entonces, o Cataluña formó parte de a lo mejor de algún pueblo independiente en algún momento, lo mismo que el País Vasco, y hoy pertenecen a un país, entonces es medio egoísta por ahí hablar del origen en sí, de qué origen sí es francés, me parece que no es relevante, me parece. Sí, exactamente. En mi opinión no es relevante, sino que pues, se adapta bien a un clima y Exactamente, es lo que le hace que sea superior al resto de las variedades en esa zona en concreto, ¿no? Por eso aquí el exactamente. Consejo Regulador, digamos que siempre ha apostado porque plantemos tempranillo o las variedades autóctonas de aquí, de La Rioja o de España, porque así como en otros lugares quizás pues apuestan por las variedades francesas, que son grandes variedades, no tiene la menor duda, y aquí si las cultivásemos pues saldrían grandes vinos. Sí, sí, sin duda. Pero el consejo Regulador te dice que siempre serías un gran secundón. Pero cuando tú cultivas la variedad que se da mejor en tu clima o tu variedad autóctona, siempre vas a ser el primero en esa variedad. Quizás no Sí, sea sí, tan sí. famosa como otras, pero De hecho, España se hizo famosa así, digamos. Sí, hoy, por ejemplo, creo que Ribera del Duero permite Cabernet Sauvignon, permite Merlot, permite otras variedades, pero coincido, me parece que sí, que vas a hacer un gran segundo, puedes hacer unos vinos extraordinarios, porque no vamos a hablar más de los vinos de Ribera del Duero porque son excepcionales. Pero sí, por ahí nunca va a faltar la comparación con
Bueno, con Burdeos. Nunca va a faltar. Sí, es bueno, se parece al de Burdeos. Ya si utilizamos el se parece, es porque nunca lo vas a pasar, digamos, porque el icono es ese. Entonces me parece una buena visión, digamos, que tienen. ¿Cuáles son las variedades que ustedes tienen permitidas, si querés que contemos a la gente? Sí, el 70%, 75% es la tempranillo, es la que mejor funciona a Bien. grosso modo. Ujú. La segunda más cultivada en tinto sería la garnacha. Garnacha. Ujú. Sí, ah, digamos que la variedad más cultivada en España es la Irene, es una blanca, que es para hacer destilados en La Mancha. Exactamente. La segunda parece ser que a día de hoy sería la tempranillo, pero en tiempos pasados fue la garnacha. La garnacha. Y hoy en día pasa a tercer puesto. Y aquí en La Rioja, digamos que pasa a segundo puesto. Y de ahí viene el La, famoso nombre, como decías vos, que era la relación con la garnacha, del tempranilla en relación a la garnacha, ¿no? sí, y el secreto de la garnacha, hay gente que dice que es una de las variedades más cultivadas del mundo. El Ujú. secreto de la garnacha es cultivarla en suelos muy, pero que muy pobres. Donde no puede Ajá. crecer nada porque no hay agua, porque no hay nutrientes, la garnacha es la reina. Creo que sí, junto con Chardonnay, me parece que son de las más, Merlot, me parece que son de las más cultivadas del mundo. Y si la garnacha la cultivas en un suelo normal, arcillo-calcáreo de tempranillo, te salen demasiadas uvas, pero esas uvas no saben a nada. O sea, realmente Ajá. necesita, ella genéticamente está diseñada para vivir en suelos muy pobres. Parece ser que científicamente las plantas, al igual que las personas y muchos seres vivos, también transpiran o respiran a través en este caso, de las hojas y de la madera o nosotros de la piel, Claro. ¿no? Entonces parece ser que la garnacha tiene unos poros muy pequeñitos para transpirar, para respirar. Entonces no necesita tanto Claro. agua, tanta energía para hacer su ciclo vital. Por eso se cultiva o se ha cultivado siempre en lugares donde tú no puedes cultivar nada. La garnacha es la reina. Por ejemplo, la garnacha más cara que hay en España se encuentra en el Priorato, en el Priorat, en Cataluña. Claro. Allí los viñedos son muy peculiares porque son todo laderas y el suelo es de pizarra, son piedras, es decir, ahí no Sí. crece nada. Y la garnacha, pues se le da bien esos suelos tan miserables, ¿no? Y Mira. luego los vinos son más densos, más jugosos y más concentrados. Nosotros, por ejemplo, tenemos un viñedo de garnacha. La Rioja, al ser un valle, pues hay ciertas zonas que tienes canto rodado, pues de épocas glaciales donde se derretía el agua y por ahí bajaba un río. Entonces yo me acuerdo que hace 30 años plantamos tempranillo en una viña que tenemos que es todo canto rodado, es todo piedra. Casi todo lo que tenemos es calcárea, pero siempre hay excepciones a la regla. Hace 30 años plantamos tempranillo en ese suelo y nos equivocamos. El pobre tempranillo no tenía agua, no tenía nutrientes, tuvimos que quitarlo todo, plantamos la garnacha y genial. Mira Lo dicho, tú. para mí todas las variedades son excelentes. Lo único que hay que encontrar es el lugar donde funcione. ¿Y blancas? ¿Ustedes trabajan alguna variedad blanca? Sí, nosotros estamos trabajando la variedad que se cultiva aquí en La Rioja mayoritariamente en blanco, que es la Viura, o más conocida en el Ujú. resto de España como la Macabeo. Bien. Es con lo que suelen hacer los cavas en la zona del Penedés, en Cataluña, el vino espumoso aquí en España. Ujú. Exactamente. De hecho, nosotros este año hemos empezado a hacer un vino espumoso de Ajá. cava. Si quieres te enseño la botella que la tengo aquí. Dale, por favor. A ver. Pero ¿cómo de cava? ¿Ustedes pueden utilizar la denominación o la están haciendo allá? Eh, el pueblo donde yo me encuentro podría ser Cava, ¿Sí? ¿Tiene, pero, tiene... se ha abierto una nueva denominación que es vinos espumosos de calidad. Entonces, este vino no entra como cava, sino como vino espumoso de calidad de Rioja. Y eso es una buena pregunta. La denominación de origen cava, realmente, ya no me acuerdo de las fechas, pero lo que sucedió es que en España se iba a hacer un vino espumoso, ¿no? Así como entonces, con el champán no lo puedes utilizar porque ya hay en una región de Claro. Francia. Entonces parece ser que la normativa pues puso en el BOE o anunció que el que quisiese adherirse a esa denominación de vinos espumosos españoles que se llamaba cava, se tenía que apuntar. Entonces, en mi opinión, hay regiones, hay pueblos más bien que nada, que no se apuntaron. Entonces, en Rioja te encuentras con pueblos que sí pueden ser cava y otros que no.
Y Ajá. en lugares muy cálidos, como en Andalucía o en Extremadura, también encontramos vinos que pueden, espumosos que son cava. Sí, la gente de Pero Cataluña no está muy contenta con eso, me parece, pero sí, sí, digamos, se el, puede. el consumidor, el aficionado normal, pues siempre pensamos que el cava es Cataluña, es catalán, ¿no? Pues porque Claro, por eso. han dado nombre al vino espumoso Ujú. español realmente, ¿no? Exactamente. Bueno, quería que nos metamos un poquito más en tu bodega. Eh, Así presentamos ahí los productos, si tenés alguna otra etiqueta más como para mostrarnos. Es una bodega que todavía sigue siendo familiar, ¿no? Hoy en día a nosotros acá en Argentina nos resulta triste, para decirlo de alguna manera, es que gran parte de las bodegas han pasado a manos de capitales extranjeros y bueno, y uno pierde siente como que se pierde un poco de identidad y de cultura y de una cuestión de sentir las propias, ¿no? Sí, en Urbina somos 4 generaciones haciendo vino y es un negocio familiar. También se dice que aquí en La Rioja es la región de los 1000 vinos. Encuentras todos los modelos de producción, desde pequeñas o bodegas miniatura, recién, hasta grupos también bastante grandes, ¿no? Es decir, tienes un Sí, poco todo. Pero nosotros somos 4 generaciones haciendo vino y a día de hoy estamos trabajando con 50 hectáreas de viñedo. 50. Sí, Bien, a mí es un número que me gusta bastante porque digamos que no con equipos muy grandes de claro. personas puedes mimarlo, puedes gestionarlo y al mismo tiempo puedes hacer un número pues, importante de botellas también para que el precio no se devalúe demasiado, no sea demasiado caro, ¿no? Entonces yo Claro. pienso que para mí es el modelo que a mí que más me gusta, ¿no? Me Porque parece que sí, también es un poco lo que yo te decía que refleja tu perfil, eso de estar en el detalle, esas 50 hectáreas y esas, no sé, 300.000 botellas, creo que la di que hacían por año, sí, unas 200.000 eh, botellas, sí. 200.000 botellas, hace que dentro de todo puedas más o menos estar en ese detalle y estar cuidando la planta, controlando el suelo, la lluvia, las precipitaciones, la bodega, la vinificación. Entonces, eso me parece que no tiene precio, en cierta manera, el control que podés tener sobre la producción. Sí, además es un modelo que igual es inusual, ¿no? Porque realmente el viñedo es nuestro, la bodega nuestra y también hacemos la exportación y la venta. O sea que todo el círculo queda dentro, ¿no? ¿Todo familiar? ¿Toda la Todo familia familiar. trabaja ahí? Sí. Ajá. Eh, digamos que en la bodega a día de hoy trabajamos mi hermano y yo y luego Bien. tenemos un equipo de unas 7 personas que son fijas. Ujú. Y pues ahora en épocas como de primavera, etcétera, necesitamos contratar pues igual un equipo de 30 personas para hacer lo que se llama aquí podas en verde, le llaman espergurar, que es quitar brotes que salen por toda la planta, limpiarla Sí, sí, sí. para que no le robe energía, para que corra mejor el aire entre los racimos y las ramas. Y luego en invierno también necesitas ese equipo de temporeros, de trabajos temporal para hacer la poda, ¿no? Pero bueno, en el La poda invierno es un seca. poco más relajado porque tienes todo el invierno para hacerlo. Pero ahora en primavera, pues tienes que hacerlo más rápido y sí, es un poco más estresante. ¿Querés? Sí, ¿ibas a decir algo? No, sí, y luego además, pues ahora con esto del coronavirus, pues la gente está Claro, teniendo problemas de encontrar mano de obra. ¿No? y me Pero imagino bueno, que sí. nosotros estamos bien. Pues trabajamos siempre con la misma gente, así que Claro, no necesitas un equipo tan grande de trabajo, sí, digamos, al tener 50 hectáreas, pueden estar ustedes, digamos, encima de eso también. sí, exactamente. Imagino que, claro, el problema, una bodega más grande que tenga muchas más cosas, pues lo tendrá un poquito más complicado, ¿no? En ese aspecto. ¿Cuál es tu título, tu función principal dentro de la bodega? Sí, bueno, en una bodega familiar al final, pues Haces todo. haces todo realmente, ¿no? Pero sí que es cierto Claro, que, bueno, claro. pues a cada miembro de la familia, a cada miembro del equipo se nos da mejor una cosa que otra y en eso te centras más, ¿no? Porque no puedes estar físicamente en todos los lugares. Yo principalmente lo que hago es la gestión de los vinos. Me gusta mucho olerlos, ver la cantidad de madera que hay que poner, las fincas, etcétera, un poquito eh,
el control organoléptico de los vinos me encargo yo junto con mi hermano, ¿no? Y luego también llevo mucho el tema del turismo, enoturismo. Eh, Ten en cuenta que aquí en España, no sé el día de mañana, ¿no? Porque cómo va a ocurrir, Sí, no pero sabemos. hasta día de hoy España tenía 80 millones de turistas al año. Es una Es que me parece barbaridad. que una de las industrias más grandes españolas es el turismo, sin duda. Exactamente, exactamente, ¿no? La Rioja, básicamente, el atractivo que tiene es el vino, ¿no? Entonces, Claro. pues, y luego en encuestas que se hace, pues el 20% de esos 80 millones de visitantes están interesados en zonas vitivinícolas y en el mundo de la hostelería y del vino, ¿no? Entonces, el no turismo es una cosa que ha estado creciendo muchísimo en los últimos años y que para nosotros ha sido bastante gratificante, ¿no? Ujú. Sí, 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 me imagino que sí. Aparte tenés diversificado un poquito los ingresos también, no dependés tanto por ahí de la fluctuación en las ventas de vino, digamos que por ahí podés tener, bueno, básicamente tener un ingreso extra con la misma estructura, digamos. Sí, exactamente. Diversificas Mm, mucho más todo. exactamente. Che, y ¿nos contás un poquito sobre las líneas de vino que trabajan ahí en Urbina, que hacen? Sí, en Urbina, mira, te voy a enseñar porque se ve bastante bien Dale, en por las favor. etiquetas. Digamos que como comentabas muy bien antes, tenemos una línea que es la línea clásica. ¿No? Ujú. Y la gente me puede preguntar qué es un vino clásico, ¿no? Para mí un vino clásico de Rioja es un vino que intentas hacerlo de forma muy natural, muy despacito, para que luego te tenga esta capacidad de envejecimiento. Entonces son vinos que dejas muchísimo más tiempo en botella, para que los Bien, aromas y los sabores se transformen en lo que los franceses llaman el bouquet. claro. O quizás traducido al castellano sería como solera. Y entonces utilizaríamos esta etiqueta. Bien. Ese es el clásico. Esto sería, El mira, gran. en este caso es un 1994. ¿Y eso está hoy Esto en día está para a descorcharlo punto y de estar- disfrutarlo? Sí, exactamente. 1994. Aquí vemos la contraetiqueta del Consejo Regulador. Sí, sí, sí. Supuestamente es como el dinero, ¿no? Es decir, lleva una banda de seguridad, no sé si se ve bien con la imagen, para evitar Sí, que sí, sí, estén perfecto, perfecto. falsificadas, etcétera, etcétera. Y el corte de la botella, la etiqueta, pues es básicamente la que hemos estado utilizando toda la vida. Ujú. Y hemos hecho el tiempo pasa bastante rápido, igual hace 5 o 6 años hemos empezado con una nueva marca que digamos que son vinos más actuales, más modernos. Y te iría con esta etiqueta. Y esos vinos más actuales, más modernos, porque parte de mi duda también es si esta misma estructura de denominación de origen te permite jugar y crear algo nuevo, y vos mismo me lo has respondido ahora con ese vino, porque el concepto de denominación de origen tiene muchísimos beneficios porque protege tu marca, protege tu región, protege la calidad, porque determina por ahí determinados parámetros de calidad que se tienen que tener para la elaboración de algún producto, queso, vino, lo que sea, que tenga denominación de origen controlada, pero a su vez me parece que también te limita por ahí un poco le voy a decir, che, quiero hacer algún vino nuevo, quiero crear algo nuevo, se me ocurre, no sé, acá en Argentina se está utilizando mucho hoy en día el tema de vinificar y criar en huevos de cemento o de cerámica y cosas raras, que incluso muchas de esas surgieron en España, digamos, los microoxigenadores y todo ese tipo de cosas. Eh, pero la denominación de origen te permite jugar un poquito o es sumamente estricta a la hora de darte la estampilla esa para ponerle en la Sí. etiqueta. Digamos que para que aquí en La Rioja un poco los vinos se diferencian por vinos jóvenes, que normalmente Sí, no llevan barrica, no llevan madera y básicamente al año ya están en la calle o cuanto el elaborador enseguida los hace, enseguida salen a la calle. Y luego tendríamos crianza, un vino de crianza. Un vino de crianza, como mínimo, lo tienes que tener un año en la bodega en tema de elaboración, aunque bueno, hay gente que en 3 meses ya tiene el vino hecho, hay gente que tarda más, pero sí, tienes que tener un año en la bodega criándolo, haciéndolo. Otro año en la barrica de roble. En este caso te obligan sí, a utilizar las bordelesas que son de 225 litros, 230, y luego otro año en botella, para que todo bien. eso se redondee, se ensamble. Ese sería lo mínimo
antes de salir al mercado. Entonces, a claro, día de hoy, quizás los crianzas con esa añada estaríamos hablando del 2014, más o menos. bien. Entonces, este que te he enseñado es el crianza es un crianza de Esa la es gama. crianza. Sí, de la Bien. gama. Tengo dos crianzas, uno de la gama clásica y de la gama moderna. La gama moderna es 2015 y el clásico que estamos trabajando ahora pues serían 4 o 5 años más en botella. ¿Y qué diferencia la gama clásica y la moderna? Vale, nosotros para que sea clásico, principalmente lo que hacemos es dejarlo muchísimo más tiempo en botella, para que se Ajá, pierda ese color púrpura, ese color violáceo y te coja un color más teja, más anaranjado claro. y, y que salgan esos aromas como cuando curas un jamón, ¿no? Más complejo, ¿m? Bien, bien, bien. Más a solera. Y la gama moderna es dejarlo prácticamente en nada, es decir, sacarlo cuanto antes al mercado para respetar al máximo esa sensación de fruta recién recolectada. Más Y luego, parecido a lo que hacemos nosotros, al Nuevo Mundo, digamos, que es más fruta y sí, que se terminó, se salió, salió al mercado. sería un vino del Nuevo Mundo, por decirlo de esa forma, O sea, pero del Viejo Mundo. claro, y priorizar aromas primarios y no tantos aromas evolutivos, Sí. digamos, no tantos Otra terciarios. diferencia también de Urbina Clásico sería que en Urbina Clásico nos gusta mucho coquetear con barricas mucho más antiguas. O sea, el uso de la En, barrica que sea más en el antigua clásico, en el vino clásico. ahí Porque va, una barrica de calidad, bien cuidada y que lleva muchos años funcionando, también aporta unos aromas como más barrocos, más complejos al vino. claro, Eh, y para la gama moderna que hemos visto antes, que la llamamos Salva, barricas completamente nuevas, claro. para que el aroma y el No, sabor sea más limpio, más minimalista, que yo pienso que es un poquito lo que se ha puesto de moda en los últimos años. Si vas a decorar una habitación o construir un edificio, pues todo era cúbico, minimalista, los sí, restaurantes Michelin, esa gastronomía sí, 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 moderna, sí, pues va bien con estos vinos, es un poquito esa rítmica, ¿no? Y la gama clásica, pues es más barroco, es más complejo. Entonces, no sé cómo decirte, yo si no, no, estuviese no, pero pasando. te entiendo perfectamente porque un poco la duda que yo tenía era referida a esa, es decir, cómo hacen estas regiones para ayornarse a los consumidores jóvenes, porque hoy en día los jóvenes, incluso que la gama moderna, apuntaron a los nuevos consumidores, por ahí a los sub 30 que de repente no les resulta tan apetitoso pasar a lo mejor de un cóctel, de la coctelería o de una bebida destilada a tomarse un vino con aromas evolutivos, con aromas, eso más barrocos, como los definís vos, es un cambio demasiado drástico, digamos, un cambio demasiado difícil. En cambio, por ahí llevarlos primero a las líneas jóvenes, a las líneas un poquito más modernas, resulta un poco más fácil para ganar a los millennials y a los nuevos consumidores, ¿no? Sí, exactamente. La gente joven cuando empieza a beber vino por primera vez les gustan más los vinos más jóvenes, más afrutados, Evidentemente. son más limpios, más minimalistas, más fáciles de identificar, de aprender, ¿no? Esto sería como intentar aprender a bailar, pues necesitas una rítmica que sea Claro, sencilla, que puedas comprender. Y si llevas 2 años practicando eso, llega un momento que se vuelve un poquito aburrido. Entonces, cuando ya buscas cosas claro, con más arreglos, más complejas, exactamente. es un poco pasa. Ujú. A mí me daba la sensación que parte del motivo por el cual Ribera del Duero había aprobado el uso de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de variedades por ahí no son autóctonas o representativas de España, era un poco eso, era ayornarlo un poquito al paladar de los nuevos consumidores y en cierta manera que no haya una brecha tan grande entre el viejo mundo y el nuevo mundo vitivinícola, que por ahí a la gente, a los jóvenes, es normal que le resulte un poquito más agradable un vino jugoso, frutal, con una acidez, una buena acidez, y no un vino tan, digamos, tan evolucionado, digamos, es casi lógico, me parece que por ese lado, y tenía la duda con Rioja, cómo hacían, bueno, ahora me lo has respondido, la verdad que está bueno, tenía si los permitían por ahí hacer algunos cambios en cuanto a la vinificación y a la elaboración. En cuanto, es lo que te comento, en tema de, Claro, de nombrar a los vinos como crianza, reserva, es más bien los tiempos de estancia en botella y en barrica. sí, Sí sí. que es cierto que cuando hacemos vinos clásicos nos gusta fermentar a temperaturas más elevadas, casi rozando los 30 Ujú. grados de temperatura.
Sí que es cierto que al rozar esa temperatura hay ciertos aromas florales y frutales que se te escapan del depósito. Ujú. Los vinos al hacer Sí, la fermentación, el depósito está abierto arriba, pues porque por la claro. presión si no se rompería el depósito. Pero también es cierto que a temperaturas más elevadas extraes más cosas de la piel, con lo cual el vino luego envejece muchísimo mejor. Y como lo que quieres es bouquet, solera, realmente no es de tu interés conseguir esa fruta tan floral, tan fresca. Sin embargo, cuando quieres hacer un vino de corte más actual, más moderno, en vez de a 30 grados de temperatura, pues 25 podría ser bastante interesante, porque no se te pierden Ujú. esos aromas florales y frutales y el vino en su juventud es muy, muy llamativo. Pero quizás a largo plazo no te envejezca tan bien como si lo hubieses hecho de la otra forma. ¿Qué barricas prefieren utilizar ustedes para la crianza? Sí, nosotros, por ejemplo, para los vinos clásicos utilizamos barricas de roble americano de los estados de Ujú. Missouri y Ohio, y para esta marca Salva más moderna utilizamos roble francés, barricas nuevas. Mira, digamos, por algo en particular o... Eh, digamos que la barrica de roble americano es muy aromática, ¿no? Te recuerda un Sí, poquito a la vainilla muchas veces claro. o algo por el estilo, tiene un toque más dulzón. Y el roble francés o europeo es un poquito como más sutil, ¿no? A veces no sabes Ujú. exactamente a qué huele. A mí personalmente me huele como la madera de cedro. Depende mucho Claro. del bosque y el tonelero, ¿no? Pero nosotros el roble francés que compramos es del bosque de Allier y a mí esa madera de ahí me suele oler mucho como cuando sacas punta a un lapicero. ¿Mm? Los Ujú. lapiceros están hechos de cedro, es un poquito ese aroma, ¿eh? Claro. O una caja de puros, una caja de Claro, habanos. sí, Sin el, es muy normal, es el verdad. cedro, un poco el cedro. Y sin embargo, hay Exactamente. bosques en Francia más en el norte, cerca de la Borgoña, que tienen un aroma un poquito como más a pimienta, a clavo, un poquito más especial. Ujú. Entonces, nosotros utilizamos esas barricas. Históricamente España priorizó, preferían la barrica americana por sobre la francesa, ¿no? Porque incluso en Andalucía, los clásicos vinos de Jerez, siempre fueron con roble americano, ¿no? Sí, hay varias teorías. Una teoría pues dice que también pues uno intenta hacer vinos que no estén clonados, ¿no? Entonces, si los franceses hacen con roble francés, pues para Exactamente. buscar otro tipo de robles, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en Italia muchas bodegas utilizan robles húngaros o por ahí también un poco para intentar Claro, diferenciarse para sí. no hacer todo lo mismo, ¿no? Y hay, hay gente que dice que ese toque dulzón que tiene la barrica americana va bastante bien con el tempranillo, que tiene ese toque también jugoso, ¿no? O sea que muchas Me veces parece que sí, que va por ese lado, ¿no? yo pienso que como no hay vinos mejores ni peores, no hay barricas mejores y peores. Para mí el tema de comprar barricas, seleccionar barricas es como ir a comprarte un traje. Depende mucho de tu fisionomía, ¿no? De tu forma, de tu físico. Si eres una persona grande, fuerte, pues es decir, una cosa igual que esté muy entallada te va a quedar feo. Y, y- y si eres una persona delgada, un traje demasiado grande te va a quedar demasiado holgado. Entonces con la barrica necesitas encontrar esa barrica que le siente bien al vino que tú haces. Un poquito ese es Sí, sí, el sí, sin tema. duda. Clarísimo. Sí, porque bueno, esa era una duda recurrente también con respecto a la barrica. Así que, Pedro, ¿alguna otra línea por ahí que quieras mostrar, digamos, de lo que hacen ustedes, del trabajo, que haya quedado Sí, pendiente? estas digamos que son las tres líneas, el espumoso, esta Sí. línea Salva y el y los vinos Urbinas. Pero sí que en Ujú. Urbina nos especializamos mucho en diferentes añadas. Ajá. Diga- Exactamente, si tú vienes a Urbina o visitas la página web, verás que de crianza tengo dos añadas diferentes, de reservas tengo tres o cuatro añadas diferentes, es decir, que tenemos un abanico. El vino básicamente es el mismo, son las mismas fincas. Lo que pasa es que tú tienes, o vos tenéis la opción de comprar la añada que más te guste. Una pregunta muy típica cuando la gente viene a la bodega es que si un vino realmente mejora o no cuando tú lo dejas tanto tiempo en botella. Yo, Sí. no, yo nunca te voy a decir que mejore o empeore. Lo que sí sucede es que se transforma, cambia. Sí, Para sí, mí sí. un ejemplo sería cuando vamos a un restaurante y pedimos un solomillo, un filet mignon, ¿no?
un tenderloin. Y el chef nos pregunta que cómo queremos la carne, si la queremos poco, media o muy hecha. Nos están ofreciendo la mejor materia prima que tienen, pero elaborado de diferente forma. Quizás para lo que Exactamente. puede ser lo mejor, para otra persona puede ser todo lo contrario. Entonces, lo que buscamos con esto, al final del día yo pienso que estás aquí para vender felicidad. Exacto. Entonces, Incluso me sumo a un comentario que hiciste vos recién, que decías, al principio cuando hablábamos de la Monastrell, digamos, la zona del sur, capaz que en verano preferís la línea joven, el clásico de la línea joven, y en invierno preferís a lo mejor el gran reserva de la línea clásica, digamos. Entonces también exactamente. depende de ese momento, ¿para qué lo vas a usar? Exactamente, no, yo no pienso que exista un vino que sea perfecto, es decir, depende del momento, a veces te apetece una cosa u otra, ¿eh? A mí, por ejemplo, me pasó muy drásticamente, una vez aquí cerca de casa tengo una vinoteca que apuesta por productores pequeños y tenía dos Ajá. champáns, ¿no? Y uno es como muy a bollería, y luego tenía otro que se llama el Laison, que supuestamente es famoso porque lo bebía la reina de Inglaterra y cosas así. Y a mí es un champán que nunca me había gustado porque me parecía extremadamente ácido, cítrico, pero un día me encontraba en una boda, era verano, hacía 30 y pico grados de Claro, temperatura y fue probar eso y ver el cielo. Es decir, claro, excelente, a veces es excelente. el asesoramiento que te puedan dar de ciertos vinos, ciertas bebidas, ciertos alimentos, lugares, momentos, para que, por ejemplo, bueno, el Gran Reserva 94 que acabamos de ver, yo si estuviese paseando por el Museo del Prado, es el vino que me gustaría beber. Es decir, Me imagino que sí. es ese ambiente, es esa complejidad, ¿no? Pedro, perdón, nos quedan 23 segundos e Instagram Sí. nos corta. Che, fue un placer, muchísimas gracias. La verdad que aprendimos mucho. Así que te mando un abrazo desde acá, de Córdoba, de Argentina. Así que, bueno, nada, espero que nos podamos juntar a charlar en algún momento. Estupendo. Un abrazo. Un abrazo Hasta para todos. luego. A 5 segundos y nos cierra.